Piensa en la última vez que comiste pan, galletas o cualquier cosa hecha con harina. Probablemente hoy, quizás esta mañana. Ahora piensa en esto. Existe una harina con la que puedes preparar muchas recetas parecidas, pero con un impacto mucho menor en la glucosa que la harina blanca refinada. Y la mayoría de las personas que controlan su glucosa no saben que existe. El nombre confunde, el trigo sarraceno suena a trigo. En los próximos minutos vas a entender qué es esta harina, qué ocurre dentro del cuerpo cuando la comes, por qué su composición es tan distinta a lo que estamos acostumbrados, y cómo puedes empezar a usarla en cocina desde hoy, sin tecnicismos innecesarios, sin promesas exageradas, solo lo que hay, explicado con claridad. Lo primero que hay que aclarar, porque genera confusión constantemente, es que el trigo sarraceno no es trigo. Botánicamente no tiene ninguna relación con el trigo común. Pertenece a la familia de las poligonáceas, la misma familia que la acedera y el ruibarbo. Su pariente más cercano en la cocina es la remolacha, no el pan de molde. Y a diferencia del trigo, la cebada o el centeno, el trigo sarraceno no contiene gluten, es una semilla, no un cereal en sentido estricto, aunque en cocina se use como si lo fuera. El nombre en castellano viene del francés antiguo blé sarrasin, que significaba trigo de los sarracenos, porque los europeos medievales asociaban este grano con los pueblos árabes que comerciaban con él. Pero el origen real del trigo sarraceno está en el sudeste asiático, probablemente en las zonas montañosas de lo que hoy es China y Myanmar, donde se cultiva desde hace más de 8.000 años. Ese detalle importa: 8.000 años de cultivo en poblaciones que lo usaban como base alimentaria principal. Esas dietas tradicionales eran muy distintas a la dieta occidental moderna en muchos aspectos, no solo en el tipo de harina. Los investigadores llevan décadas estudiando esas diferencias, y parte del interés recae en lo que ocurre dentro de este grano en concreto. Cuando se analiza la composición del trigo sarraceno frente a la harina de trigo blanca, las diferencias son considerables. La harina de trigo blanca refinada tiene un índice glucémico de alrededor de 85. Para situar ese número, el azúcar blanca de mesa tiene un índice de 65. Eso significa que la harina refinada puede elevar la glucosa en sangre de forma más brusca que el azúcar puro, porque el proceso de refinado elimina la fibra y la mayor parte de los componentes que frenan naturalmente la absorción de carbohidratos en el intestino. La harina de trigo sarraceno tiene un índice glucémico que los estudios sitúan generalmente entre 49 y 55. Aunque ese número varía según el grado de molienda, la receta, la cocción y lo que se come junto con ella. Eso la coloca habitualmente en la categoría de índice glucémico bajo, según los criterios utilizados en nutrición. Pero el índice glucémico solo cuenta una parte de la historia. Lo que hace al trigo sarraceno especialmente interesante es lo que tiene de más respecto al trigo blanco. Y aquí viene algo que pocas fuentes explican bien. El trigo sarraceno integral molido contiene entre 10 y 12 gramos de fibra por cada 100 gramos de harina. La harina de trigo blanca tiene entre 2 y 3 gramos en la misma cantidad. Esa fibra tiene un efecto concreto sobre la digestión. Cuando la fibra del trigo sarraceno entra en contacto con el líquido del sistema digestivo, forma una especie de red viscosa en el intestino delgado. Esa red ralentiza el ritmo al que los carbohidratos se descomponen en glucosa y pasan a la sangre. El resultado suele ser una curva de glucosa que sube de forma más gradual en lugar de los picos bruscos que puede producir la harina refinada. Hay algo más que vale la pena mencionar. Una parte de los carbohidratos del trigo sarraceno corresponde a almidón resistente. El intestino delgado lo absorbe de forma distinta al almidón refinado. Llega en gran medida intacto al intestino grueso, donde sirve de alimento a las bacterias beneficiosas. Su contribución a la respuesta glucémica es considerablemente menor que la del almidón normal, aunque no es nula. Si este tipo de contenido te resulta útil, suscríbete ahora. Publicamos sobre alimentos, composición nutricional y evidencia científica explicada sin exageraciones. Hay un compuesto en el trigo sarraceno que la mayoría de las fuentes de nutrición popular ni siquiera mencionan, y desde el punto de vista de la investigación sobre la glucosa, es probablemente el más interesante de todos. Se llama D-chiroinositol, para entender qué hace sin necesidad de bioquímica. Cuando comemos carbohidratos, el páncreas produce insulina para que la glucosa que entra en la sangre pueda pasar a las células y usarse como energía. Ese proceso requiere que las células respondan correctamente a la señal de la insulina. En muchas personas con niveles elevados de glucosa, ese sistema de respuesta funciona con menos eficiencia de lo que debería. El D-chiroinositol
Ha sido estudiado por su posible papel en esa cadena de señalización. Varios trabajos han encontrado resultados prometedores en relación con la respuesta celular a la insulina. Un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition observó mejoras en marcadores de sensibilidad a la insulina en personas que consumían trigo sarraceno de forma regular. Otro trabajo publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry documentó que el contenido de D-chiroinositol del trigo sarraceno es entre 10 y 100 veces superior al de otros cereales habituales como el trigo, el maíz o el arroz. Los resultados son prometedores, pero no equivalen a un tratamiento médico ni funcionan igual en todas las personas. Lo que sí está documentado con claridad es que el trigo sarraceno es, de las fuentes alimentarias habituales, una de las más concentradas de este compuesto. Y entonces viene la pregunta que importa de verdad. Todo esto es interesante. Pero, ¿qué diferencia hace en el día a día? Aquí entra el concepto de carga glucémica, que es distinto al índice glucémico y que en la práctica da una imagen más completa del impacto real de un alimento. El índice glucémico mide la velocidad a la que un alimento eleva la glucosa. La carga glucémica tiene en cuenta también la cantidad de carbohidratos disponibles por ración. Un alimento puede tener índice glucémico moderado, pero carga glucémica baja si la cantidad de carbohidratos por ración es pequeña. En el caso de la harina de trigo sarraceno, la combinación de mayor contenido en fibra, almidón resistente y proteína completa tiende a producir una respuesta glucémica más moderada que la harina blanca en condiciones comparables. Cuanto más moderada, depende de la cantidad usada, de cómo se prepare y de lo que se coma junto con ella. No hay un número único válido para todas las situaciones. Lo que sí se puede decir con fundamento es que el mismo peso de harina de trigo sarraceno suele generar un impacto glucémico menor que la harina blanca refinada. Y eso, en una alimentación donde la harina aparece varias veces al día, puede marcar una diferencia acumulada relevante. Más allá de la glucosa, el perfil nutricional del trigo sarraceno tiene otros elementos que lo distinguen de la mayoría de las harinas. Contiene entre 13 y 15 gramos de proteína por cada 100 gramos, y a diferencia de la mayoría de los alimentos de origen vegetal, las proteínas del trigo sarraceno son proteínas completas, contienen los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí solo. Las proteínas también ralentizan el vaciado gástrico, y por tanto, la velocidad a la que los carbohidratos llegan al intestino. El trigo sarraceno también aporta magnesio de forma significativa, con alrededor de 230 miligramos por cada 100 gramos de harina. El magnesio participa en cientos de reacciones enzimáticas del organismo, incluyendo varias relacionadas con el metabolismo de la glucosa y la señalización de insulina. Su deficiencia es más frecuente de lo que se suele reconocer, y contiene rutina, un flavonoide con propiedades antioxidantes documentadas que en estudios de laboratorio ha mostrado efectos de interés sobre las células del páncreas responsables de producir insulina. La investigación en este área sigue desarrollándose. Ya llegamos al ecuador del vídeo. Si estás aprendiendo algo que no sabías, este es un buen momento para suscribirte y no perderte los próximos vídeos. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta que aparece sola es, ¿por qué esta harina no es mucho más conocida entre las personas que controlan su glucosa? Hay varias razones. La primera es el nombre. El trigo sarraceno lleva la palabra trigo, y en el contexto de la alimentación con control glucémico, el trigo tiene mala reputación. Mucha gente lo descarta sin leerlo. La segunda es la distribución. Durante décadas fue un producto de nicho en Occidente, disponible principalmente en tiendas de alimentación natural o en zonas con tradición de consumo como el norte y el este de Europa. Su presencia en supermercados generales es reciente y todavía irregular. La tercera es el sabor. El trigo sarraceno tiene un sabor propio, ligeramente terroso y con un punto de amargor suave que sorprende a quien viene de la harina de trigo blanca, que tiene un perfil prácticamente neutro. Ese primer encuentro lleva a mucha gente a descartarlo antes de aprender a usarlo bien. Y la cuarta es la ausencia de campaña comercial. Es un grano antiguo sin una industria detrás que lo promocione de forma activa. El trigo sarraceno lleva 8.000 años sin necesitar ninguna de esas cosas. Antes de pasar a la parte práctica, un apunte que es importante dejar claro. El trigo sarraceno es un alimento, no un tratamiento. Si tienes diabetes o tomas medicación para controlar la glucosa, cualquier cambio en tu alimentación habitual debería consultarse con tu profesional sanitario. Las respuestas glucémicas varían de una persona a otra y dependen de muchos factores. Controlar las raciones sigue siendo necesario independientemente del tipo de harina que uses.
Dicho esto, pasamos a la parte que más preguntas genera: ¿cómo usarla en cocina? La harina de trigo sarraceno pura produce una textura más densa y un sabor más pronunciado que la harina de trigo. Los resultados en cocina son distintos, no idénticos. Con eso claro, hay preparaciones donde funciona muy bien y otras donde conviene mezclarla con otras harinas para equilibrar sabor y textura. La mezcla más versátil para empezar es el 50% harina de trigo sarraceno y otro 50% harina de almendra. El resultado tiene menos sabor pronunciado, mejor textura para preparaciones dulces y un perfil glucémico combinado todavía favorable. Para tortillas y panes planos, la harina de trigo sarraceno sola funciona bien. Se mezcla con agua, una pizca de sal y un poco de aceite, se amasa ligeramente y se cocina en sartén caliente. El resultado es una tortilla más oscura que la de trigo, con un sabor que al principio es diferente y que con el tiempo se vuelve apreciado por sí mismo. Para crepes, que es uno de sus usos más tradicionales en Francia y en el norte de Europa, la receta es simple: 100 gramos de harina de trigo sarraceno, un huevo, 250 mililitros de agua o leche vegetal sin azúcar, una pizca de sal. Se deja reposar la masa al menos 30 minutos antes de cocinar. El reposo hidrata la fibra y mejora la textura del resultado final. Para bizcochos o muffins, funciona bien mezclada con harina de coco en proporción de 3:1. La harina de coco absorbe mucho líquido, así que hay que aumentar los líquidos de la receta. El resultado es más denso que un bizcocho convencional, con una textura diferente pero con un impacto glucémico considerablemente más moderado. Como espesante para salsas y cremas, funciona de forma similar a la maicena. 1 o 2 cucharadas por taza de líquido, disueltas primero en frío, antes de añadir al fuego para evitar grumos. La harina de trigo sarraceno se encuentra cada vez con más facilidad en herbolarios, tiendas de alimentación natural y en la sección de productos sin gluten de supermercados medianos y grandes. También en plataformas de compra online, donde los precios suelen ser más competitivos. Al comprar, busca la versión integral, conserva el salvado y el germen del grano y tiene un perfil nutricional más completo que la versión refinada. El color es más oscuro, casi grisáceo. La versión refinada es más clara pero pierde parte de la fibra y de los compuestos activos. Para guardarla, recipiente hermético, lugar fresco y seco, lejos de la luz directa, a temperatura ambiente aguanta entre 3 y 4 meses. En nevera, hasta 6. Tiene un contenido en grasas más alto que la harina de trigo, lo que la hace algo más susceptible a la oxidación. Si huele rancia, ya no sirve. El trigo sarraceno no es un descubrimiento reciente. Lleva milenios siendo alimento base en zonas de Asia y Europa del Este. Forma parte de tradiciones alimentarias muy distintas a la dieta occidental moderna. Y los investigadores llevan décadas estudiando sus compuestos con resultados que apuntan en una dirección consistente. Lo que ha tardado en llegar es la información. La harina está ahí, ha estado siempre. El nombre confunde, el sabor sorprende la primera vez, y no tiene detrás una industria que la ponga en el centro de la conversación. Para quien controla su glucosa y busca opciones reales con las que seguir cocinando, el trigo sarraceno puede ser una alternativa interesante dentro de una dieta variada y bien gestionada. No es una solución mágica. Es un ingrediente sólido, antiguo y poco aprovechado. Si este vídeo te ha dado información que no tenías, suscríbete. Seguimos publicando sobre alimentos, composición nutricional y lo que la evidencia disponible dice sobre ellos, sin exagerar en ninguna dirección. Y cuéntanos en los comentarios si ya conocías el trigo sarraceno o si es la primera vez que aparece en tu radar.